Hola, buen día, ¿cómo les va? Vuelvo luego de un día sin video. Y bueno, pasan tantas cosas en un día en la viña del Señor que me parece aclarar importante que más allá de que yo haga muchas referencias judio-cristianas en mi canal, no considero que sea de fe católica, más allá de que amo a Cristo, a Jesús, a los arcángeles, a los ángeles, a María Magdalena, a los apóstoles por el hecho de que cuentan la historia de el Mesías. Me encanta, pero me encanta desde un lugar de amar la historia y amar las metáforas tan llenas de... O sea, es riqueza, literalmente es riqueza las historias que cuenta la Biblia, por ejemplo, o los evangelios apócrifos, o sea, para el que tiene ojos y tiene oídos, o sea, me dan ganas de llorar porque literalmente es muy, es muy rico en metáforas y en mitos y en cosas que realmente si uno lo analiza en su propia vida, o sea, puede llegar a lugares muy amplios de conciencia poniendo, ¿cómo es? Bueno, haciendo paralelismo con esos libros y con esas historias en su propia vida y haciendo lo que dice eso. ¿Me explico? No todo el mundo está abierto a hacerlo, no todo el mundo siente el llamado interior de utilizar las escrituras como crecimiento personal, pero a mí me pasó y todo el tiempo me siento muy reflejada, obviamente porque vivo en una cultura que es judío-cristiana, pero también es un sentimiento de corazón. ¿Me explico? Más allá de que suceda eso, no significa que no esté a favor de todas las otras culturas. Por ejemplo, acá tengo una orgonita, que es un transmutador energético, y es de Ganesha, y Ganesha es hindú. Y tiene una mano de Fátima arriba, que no sé si es hindú también, pero es del oriente, y digo, está todo bien con Buda, está todo bien con Shiva, o sea, los amo y todos tienen una enseñanza para mí. Que generalmente hable de eso no significa que generalmente hable de cosas judío-cristianas no significa que, o sea, la conexión con los dioses y las diosas y con los avatares espirituales las tuve todas. Solamente que en determinados momentos de la vida de las personas conectamos con una cosa o con otra, pero, o sea, estoy completamente abierto a cualquier religión, por así decirlo. Lo único que va sin juicio porque es divino, o sea, es divina la riqueza histórica que tiene, por ejemplo, las religiones Umbanda, Quimbanda, etcétera, que me encanta, solamente creo que se ha mal utilizado porque son energías, o sea, el agua, el fuego, son todo energías y todas las cosas tienen una energía, o sea, esto vibra a determinada frecuencia, esta planta vibra a determinada frecuencia, un animal, una persona tienen una frecuencia y a través de esa frecuencia se pueden generar cosas a través de su uso ritualístico. Entonces, eso no significa que yo esté en contra de la religión. Estoy apenada quizás, o me parece que hay gente que realmente no tiene educación en general, y eso pasa tanto con la gente cristiana, con la gente umbanda, con la gente de lo que sea. Hay gente que simplemente nace en una cultura y la replica y no va realmente a las raíces ni al el uso correcto de la misma.
cada uno que haga lo que quiera, porque todos somos libres de hacer lo que queramos y nadie tiene por qué juzgar a otra persona, cuando la primera persona a la cual tenés que juzgar y después dejar de juzgar es a vos mismo, y después cuando aprendas a ponerte en tus propios zapatos, recién ahí vas a poder ponerte los zapatos del otro. Generalmente la gente lo que hace es juzgar mucho la afuera y su vida está de una manera que no refleja que tenga la habilidad de poder juzgar a otra persona. Pero eso ya es un tema aparte. Bueno, quería aclarar eso porque está todo bien con todo. Y bueno, y también el universo tiene... A ver. Creo que lo que iba a decir no estaba muy bueno, por eso esto no, bostecé. A ver, ¿qué te puedo decir? Es muy amplio el espectro de cosas que me gustaría decir. Sé que este canal lo empecé pura y exclusivamente porque en un momento dado en la historia de mi vida empecé a tener metas y empecé a creer que si yo iba hacia ellas las podía concretar. ¿Por qué digo en un momento? Porque esto sucedió paulatinamente. No te digo que nunca tuve metas, pero lo que me pasaba mucho era, y obviamente era un tema de terapia cuando iba a terapia, era no me pongo metas porque no consigo que pueda lograrlas, o las veo muy lejanas, o no valgo lo suficiente para lograrlas. Todo un proceso de amor propio que obviamente sigue estando, o sea, en este momento está el proceso abierto, me explico, o sea, el amor propio es una constante. Y en cuanto más me quería, más me daba cuenta de que eso, a veces uno no se pone metas por miedo, porque las metas son muy altas, porque no tiene ganas. Y para uno ir hacia las metas personales, tienes que eliminar capas de lo que no sos. Porque vos construiste toda una personalidad en base a que no podías concretar metas, pero tenés una meta en tu corazón que significa que tenés que ser otra persona, distinta a la que fuiste siempre. ¿Y qué pasa ahí? Tenés que hacer los cambios, las transmutaciones, las transformaciones necesarias, y que a veces son dolorosas, son como si fuera la luna, no ves qué hay del otro lado, pero sabes que si vos no transmutás tu vida, vas a seguir siendo el mismo plomo siempre. Y no te estás llenando, estás viviendo una vida que no te está llenando y lo estás sintiendo porque todo tu cuerpo y todas las señales del universo te están diciendo, te estás peleando todos los días con esta persona, todos los días terminas en la misma situación, parece un loop, o sea, no hay cambio, literalmente, o sea, hay situaciones que son cíclicas y se dan constantemente y ya no te están gustando. Te llevas mal con esta persona, estás en un trabajo que no te gusta. No digo, quiero hablar de esto también, porque muchas personas dicen, ay, dejo el trabajo. Yo lo hice, yo dejé mi trabajo. ¿Y sabes qué pasó? Me quedé sin un mango. Entonces, no es voy y dejo mi trabajo, sino que pienso inteligentemente, como ser pensante que soy, ¿cómo puedo, a través de seguir trabajando en el mismo trabajo que tengo, que me está dando sustento? Porque muchas veces hay gente que no tiene estudio, es muy fácil decir, dejo mi trabajo y emprendo. Pero hay gente que no sabe cómo emprender y a su vez, cambio de trabajo, no tenés los estudios suficientes para que te den otro trabajo, o sea, tu currículum es una cagada, ¿me explico? O sea, es muy fácil decir, deja tu trabajo que no te gusta. No, o sea, tengo que ser lo suficientemente inteligente y autosuficiente para trabajar, ganar plata, juntar plata, estudiar y todo al mismo tiempo para poder salir de la situación en la que estoy. No es tan fácil, no es fácil en absoluto, o sea, el que piense que es fácil
nunca vi, o sea, no es fácil para el ego, obviamente. Está así, tiene que agachar la cabeza, ir a trabajar y dejar de hacer todo lo que estás haciendo para ponerte a vos como foco, lamentablemente es lo que vas a tener que hacer. Y no es fácil para la cabeza, en realidad para el cuerpo es bastante automático, simplemente lo haces y ya, con cansancio de la cabeza, con sueño, con ganas de matar a todo el mundo, pero lo haces y ya, porque sabes que es mejor lo que va a venir después que la vida que estás teniendo hasta ese momento. Entonces todas las señales te están diciendo que no es por ahí y bueno, pinta hacer el cambio. Y bueno, y verás qué haces. La cuestión y el punto central de la situación es que bueno, ves que podés tener metas y que es posible que las concretes si tenés una frecuencia y una acción constante con lo que estás haciendo. Y bueno, o sea, primero, antes de seguir, quiero agradecerle a Natalia Barrera porque realmente, o sea, un día estaba sentada en mi casa y dije, soy alquimista, y puse en YouTube alquimista y aparecieron sus videos y gracias a ella, digo, me cambió ampliamente la perspectiva de la vida y a su vez, creo que la premisa principal de ella es que lo que vos hablas con tus palabras se crea en tu vida, lo creas o no. Porque las palabras que vos utilizás hablan de creencias en tu subconsciente, entonces utilizás las palabras que crees que significan algo y en realidad esas palabras significan otra cosa que reflejan las creencias subconscientes que tienes. Entonces en cuanto empezás a cambiar tus palabras y empezás a hablar de otras maneras y empezás a ser consciente de lo que estás diciendo, empieza a cambiar tu vida. Ahora, primero agradecimiento porque gracias a ella hubo un antes y un después en mi vida. Y después, que cuando, o sea, si yo le pido a Dios riquezas, hay dos aspectos de eso. Uno que es ampliamente material y otro, bueno, uno que es ampliamente material y otro que habla de que lo que vos pidas no te va a ser dado en la manera en la que vos querías, te va a ser dado de una manera en que vos aprendas al respecto. Entonces, si yo le pido a Dios llevarme bien con mi familia, probablemente nos empecemos a llevar mal para aprender a poder pilotear esa situación. Ahora, bueno, ahí empiezan a pasar cosas como raras, las cuales vos tenés que seguir adelante para saber que podés atravesarlas y a su vez para, a través de la negatividad que te apareció, poder transformar eso. Ahora, y es de lo que me parece que quería hablar en primera instancia, que, a ver, es muy amplio decir quiero ser millonario. Y es muy amplio porque el aprendizaje que empezás a tener, vos estoy tipo erizada, no sé si es de frío, pero estoy erizada desde que empecé el video. El aprendizaje
que yo obviamente, o sea, me propuse esta meta a principio de año, toda la vida dije que quería ser millonaria, pero no todo el mundo logra llegar a ese punto. Y yo no voy a hablar de las personas, voy a hablar de mí misma y de los aprendizajes que voy teniendo y de la gran abundancia que se me ha dado, que como siempre todo el mundo dice, la abundancia no es solo materia, la abundancia a veces es, o sea, estoy ampliamente agradecida por todos los aprendizajes que estoy teniendo, por todas las personas malas o buenas que aparecen en mi vida, porque ellas me dan un crecimiento asombroso, por todas las circunstancias de la vida, por todas las señales, por el amor tan amplio que hay. O sea, la abundancia es mucho más que la plata. La plata puede llegar a ser un reflejo, como no. Un monje que no tiene nada, está todo el día rezando. Esa persona no tiene abundancia, obvio que tiene abundancia, la tiene a su manera. Obviamente yo estoy en el... es occidente esto. Y hay una cultura en la cual los lujos y la... Bien, acepto que eso es una verdad. Acepto que estoy ampliamente atravesada por esas cosas culturales y también acepto que lo acepto. Acepto que lo acepto y que me gusta. Y que al menos hasta ahora es un camino que elegí, tengo todo el derecho de dejarlo, pero hasta ahora no me ha cambiado la perspectiva. Lo que sí está empezando a suceder es que, ayer me dice un compañero, las personas, el 65%, o sea, teniendo $5.000 en tu cuenta de banco, ya estás por encima del 65% de la población mundial. ¿Ok? $5.000. 1.000.000, $5.000. Y entonces empieza a pasar algo que es de qué manera vas a generar eso. ¿Para qué vas a generar esto? Y a veces las personas te lo dicen, que me pasa mucho con mi padre que me dice, Viole tal cosa. Y yo, hasta que no tengo la propia prueba interior, no puedo decirle sí. O si le digo sí, capaz que es de una manera hipócrita porque yo todavía no lo viví. Ahora estoy viviendo en carne propia una situaciones en las que noto que no podés hacerte millonario a costillas del otro. Porque eso no tiene ningún tipo de... A ver, no voy a hacer un juicio. A mí no me sienta bien hacerme millonario a costilla del otro. Por lo que ahí empezás a ver que es mucho más amplio que vender y recibir, sino que tenés que dar en la ecuación, tenés que dar en igual medida que querés recibir. Y no hablo solo del producto en sí mismo, sino cómo lo aportás. Y no solo hablo de el acto de vender, sino la humildad tan amplia que tenés que tener con las personas que no eligen el mismo camino que vos. Porque tener más plata no significa nada. No significa nada. Entraste en un nivel de frecuencia a través de tus accionarios, como si yo elijo fumar pasta base todos los días, voy a entrar en una frecuencia y me voy a juntar con unas personas. Lo mismo si me rompo el orto a cara de perro laburando y para mí lo primero es tener plata, voy a ir a un lugar y la otra persona va a estar en otro lugar. Son dos frecuencias totalmente distintas. Ahora, el juicio de valor es el problema y la humildad es la solución. O sea, pero es difícil. Es difícil ver el mal en el mundo y no resonar con el mismo. Llámale HB al cuadrado como vos quieras. Es el loco totalmente. Tenés una canción interna y nadie la escucha, solo la escuchás vos.
Cada uno escucha su propia canción. Pero como no están educados para saber que la canción de cada uno es personal de cada uno, quieren mostrar que su canción es la mejor. Y en realidad, cada uno tiene su propia canción de su alma. Y hay algunas canciones que son más similares y las podés solapar, y hay otras que no tienen nada que ver. Y hay personas que ni siquiera escuchan su propia canción. Entonces, cuando uno va a hacer algo, para mí no hay otra opción. O sea, o lo haces lo mejor que puedas y le dejas la otra mitad a Dios, y tenés la humildad para saber cuándo le estás cerrando y cuándo hay que hacer direccionamiento del camino, o ya está, o es muy tarde y un día estás en la cama, en tu lecho de muerte, y te das cuenta de que hiciste todo mal. Entonces, me parece lo importante acá es educar al cuerpo y a la mente para escuchar al corazón y actuar a través de él. Y para eso primero hay que salir de la supervivencia y permitirse a uno ser la mayor representación de Dios que Dios tiene para uno en la tierra. Es solo permitir, porque lo demás es ir contra la corriente. ¿Y cómo sabemos si estamos yendo contra la corriente? Yo en este momento no siento que estoy yendo contra la corriente. Siento a veces en pequeños momentos, como por ejemplo, perdóname papá, me dijo, yo ya me había planeado todo el día. Mi padre me dijo para ir a comer y le dije que sí. Se sintió mal porque sentí capaz que me fallé un poquito a mí para decir que sí. ¿Eso significa que ir a comer con mi padre está mal? No. Significa que no fui... no condije con lo que pensé que iba a hacer. Ahora, también hay que tener... yo tengo tatuada una palmera. Las palmeras están en zonas tropicales que se mecen con el viento. También hay que saber mecerse con el viento. No que te lleve el coso, pero saber mecerse con el viento. Digo, es importante también tener cintura, pues si no entramos en unos niveles de rigidez que, o sea, capaz que esa sensación que sentí yo era mi propia rigidez interna, no que ir a comer con mi padre estuviera mal. Creo que estaba diciendo que hay que todo creo que todo termina, o el fin máximo es tener la humildad de querer ir hacia eso, hacia esa mayor, esa, que yo no sentía, que yo no siento rigidez, pero cuando sentí rigidez. Recuerdo momentos en mi vida, o sea, estoy demasiado agradecida porque cada vez son menos los niveles de rigidez. Capaz que 2, 3 días que pienso que no voy a poder pagar las cuentas o algo así y termino pudiendo pagarlas, o sea, como que el nivel de confianza incrementó, pero, o sea, esto no lo va a entender una persona que no lo, o sea, lo puede llegar a entender o como a decir, ¿cómo queda eso? O puede decir, sí, claro, pero una persona que corte no está en el camino, te dice, esta es una pelotuda, me parece, una pelotuda con plata o algo así. Ponele. Eh, para algunos sí, para algunos no. La humildad de saber cuándo. La meta nunca es demasiado alta. Cuando no estás haciendo las cosas bien. Y no es pararse para uno mismo, porque a veces no hacer las cosas bien es estar rígido. Pensar que no podés. Querer la plata sobre todo.
Pero la plata sobre todo no para un beneficio general, sino hacer lo que sea por plata. O sea, no dar un buen servicio y querer recibir lo máximo del mínimo. ¿Me explico? Bueno, creo que ya dije bastantes cosas. Realmente espero que a través de esto a alguien le sirva de alguna manera. Yo realmente, no les voy a mentir, los utilizo como terapia porque, bueno, nada. ¿Mm? Eh, pero bueno, recuerdo que ayer un chico se subió al ómnibus y dijo que estaba haciendo terapia y tipo, a mí me sanó y era su terapia. Entonces, nada, él eso. Que Dios lo bendiga. Bueno, espero realmente que a alguien le sirva. Y si te fumaste los 26 minutos de video, la verdad, listo, llegaste hasta acá, estás bendecido, vas a cumplir todas tus metas y tu familia siempre va a tener salud. Besos.